Cambia el panorama del juicio político en contra de al menos 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El hecho de que hayan echado reversa en la decisión de crear una comisión para revisar la designación de la Corte Constitucional o aquel contacto con Dios que le permite plantear una asamblea constituyente. Le pregunto al asambleísta Fabricio Villamar, ex Creo, ahora del movimiento Ahora, que está aquí conmigo y que adicionalmente impulsa el juicio político en contra de Tuárez. Bienvenido. ¿Qué decir frente al tema? Buenos días. Creo que el proceso del juicio político se mantiene como nosotros lo habíamos planteado. El día de hoy hay, de acuerdo al cronograma aprobado por la Comisión de Fiscalización, se recibirán las acusaciones en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana a partir de las 4 de la tarde y por lo tanto durante los próximos 13 días tendrá que recibir la Comisión de Fiscalización también los elementos de descargo de Tuárez y de los otros miembros del Consejo de Participación. Por lo tanto, el proceso continúa. No cambia el hecho de que no se haya configurado el desacato, más allá de que su juicio no estaba por esa causa. El hecho de que no se haya terminado de cumplir el objetivo del desacato no implica que no se lo comenzó a cumplir. Entonces, el proceso debe continuar y, de acuerdo a la perspectiva planteada con 70 y más firmas, da cuenta de que los días de Tuárez y los 3 vocales adicionales están contados, Fabricio. Siempre habíamos dicho sobre la diferencia que existe entre tener las firmas y tener los votos. Sin embargo, yo creo que se ha generado por parte de Tuárez y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana una animadversión nacional por la prepotencia y la ignorancia con la que manejan sus cargos. Creo que llega un momento en donde hay que reconocer que el Consejo de Participación Ciudadana de ciudadano no tiene absolutamente nada, que están funcionando bajo los parámetros y bajo la égida del anterior presidente de la República. De hecho, si usted compara lo que pide el presidente prófugo y lo que andan solicitando los miembros del Consejo de Participación, usted va a encontrar coincidencias. Así es que la lógica no solamente está en ir hacia el juicio político en contra de Tuárez y los otros miembros del Consejo de Participación, sino que adicionalmente el gran debate nacional tiene que versar sobre si el Consejo de Participación tiene sentido conservarlo dentro de la arquitectura constitucional o si es mejor eliminarlo. Usted dice que al existir relación entre lo que plantea Rafael Correa y el sacerdote Carlos José Tuárez existe una coincidencia. ¿No será que se contactó no con el cielo sino con Bélgica? Es bastante probable, pero lo real es que el Consejo de Participación Ciudadana, en teoría, iba a ser el espacio que les devuelva a los ciudadanos la capacidad de toma de decisiones o una toma de decisiones directa específicamente sobre las autoridades de control. Pero además debía servir para promocionar la participación ciudadana, debía servir para proteger al denunciante y para presentar informes con indicios de responsabilidad respecto de los casos de corrupción. En la práctica, al Consejo de Participación no importa si es este o el de los últimos 10 años. Lo que le importaba es tener las facultades de designación de las autoridades de control. Y vale la pena decir por qué. Porque esas son las autoridades de control que blindaron a los corruptos que después corrieron por los techos. El Consejo de Participación Ciudadana es, por ejemplo, el que nombró a Carlos Pollitt, al cual el presidente prófugo decía que era un lujo de funcionario, y ahora está prófugo y enjuiciado en los Estados Unidos. El Consejo de Participación nombró, por ejemplo, a Galo Chiriboga, fiscal de 100 sobre 100, que se dedicaba a archivar los informes de responsabilidad penal que venían sobre los funcionarios del correísmo. Por lo tanto, la gran discusión, nuevamente, creo yo, es si es que tiene sentido conservar el Consejo de Participación o eliminarlo, o esta cosa tibia que se plantea de dejar ahí el Consejo de Participación, pero cogerse las competencias. Yo tengo la sensación de que los ecuatorianos podrían ver bastante mal esto de que se deje ahí el Frankenstein, pero se le quite las competencias para beneficio de la Asamblea. ¿Usted considera que el camino adoptado de una enmienda es el más adecuado para poder cambiar la Constitución? Porque si no, tendríamos que ir a una Asamblea Constituyente, como está pidiendo o está planteando Tuárez. No, porque los caminos de reforma de la Constitución son varios. La enmienda se hace cuando no se reforma la estructura del Estado.
sino cuando hay cambios en las formas de la Constitución. Esto que podría implicar una reforma a la estructura de la Constitución, a pesar de que no se plantea al quitarle solamente las competencias, no se plantea una reducción de la estructura del Estado, sí tiene que ser consultado a los ecuatorianos. La enmienda no se consulta, la reforma se consulta. La enmienda son ciertos cambios pequeños. La reforma parcial a la Constitución, en cambio, ya implica cambios de la estructura y desde mi punto de vista siempre tiene que consultarse a los ecuatorianos. El verdadero problema es que se tiene miedo de que esta consulta... ¿Quién tiene miedo? ¿Los asambleístas por la imagen de una asamblea que, como todas, no tiene una acogida popular? No, el gobierno. El gobierno tiene miedo de que una consulta respecto del Consejo de Participación Ciudadana pueda ser leída como una consulta respecto de la popularidad del presidente y tienen miedo de perder. Ahora bien, la lógica más bien es al contrario. Si es que ese Consejo de Participación Ciudadana representa al correísmo hay que enterrarlo bajo una enorme montaña de votos. Es la única forma de salir del fantasma del prófugo de Bélgica. Por lo tanto, para mí el camino es, los ecuatorianos que aprobaron esa Constitución, los ecuatorianos tienen derecho a reformarla y a participar en el proceso de reforma y que el presidente más bien se abstenga de comentar, de tal manera que no se vaya a entender que esto es algo con él o contra él. ¿De dónde deben hacer esa convocatoria a consulta? ¿Del presidente, de la Asamblea Nacional, que también lo puede hacer de cierta manera, o del pueblo? Para que no vaya a ser que la respuesta sea a favor o en contra de quien la convoca. El presidente de la República pudo hacerlo hace un año cuando decidió que la conformación del Consejo de Participación Ciudadana se haga por medio de elecciones. Y esa decisión fue la que nos llevó a este momento, porque no hay nada más politizado que un proceso electoral. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana se sobrepolitizó. La segunda opción que se tendría es que la Asamblea haga la reforma constitucional que implica en 2 debates hacer una consulta, una reforma y pasarla a conocimiento de los ecuatorianos. Pero yo siento que la mayoría de la Asamblea prefiere ir a una enmienda. Y la tercera posibilidad ha sido ya presentada por el movimiento ahora a la Corte Constitucional. El día 2 de julio se recibió ya a trámite y por lo tanto estamos a la espera de un dictamen de la Corte, lo que implicará... ¿De qué se trata? La consulta para que la Corte Constitucional autorice el camino de recoger las firmas para ir a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que es lo que usted planteaba. Los ciudadanos recogiendo las firmas de tal manera que se conmina a la Asamblea para que comience el proceso de reforma constitucional. Es decir, no sobre textos puntuales para reemplazarlos por aquellos que en la Constitución hablan del Consejo de Participación, sino una consulta que tamice luego la Asamblea Nacional. No. Porque hay esos 2 mecanismos. No, porque el texto preciso de la consulta es lo que se ha remitido a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional lo que tiene que dictaminar es la vía sobre la cual tiene que ir. El texto del articulado que va a ser reemplazado. Sí, señor. Y si es que la pregunta es o no constitucional. Por lo tanto, si es que la Corte se pronuncia en los próximos días, es bastante probable que el movimiento ahora comience ya la recolección de firmas para ir a una reforma constitucional para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, no solamente quitarle Estamos hablando las competencias. De 1,5 millones de firmas. No. ¿Por qué? Porque vamos a reemplazar el texto. Estamos hablando de 130, 170 mil firmas más o menos, con las cuales las firmas recogidas le obligan a la Asamblea a entrar en el proceso para poner en términos de consulta la pregunta hecha. Es decir, la Asamblea tiene que participar en esto. Siempre la Asamblea tiene que participar en un proceso de reforma. Porque si es que usted le pone el texto específico, lo que hacen es reemplazar. Si el pueblo ecuatoriano ya lo decide, ahí no hay por qué ingrese a la Asamblea Nacional. No, es que siempre tiene que pasar por la Asamblea porque se trata de una iniciativa normativa y a partir de eso la Asamblea lo que tendrá que hacer es ese texto, que no podrá modificarlo, tiene que mandarlo a consulta. A consulta popular. Claro, es que ese es el punto, Wilson. Mire, una reforma parcial. Es una reforma parcial, perfecto, porque si es que no, volvemos a un sinsentido. Acuérdese qué es lo que pasó el 3 de diciembre del año 2015. La Asamblea Nacional entró en un proceso de reforma constitucional llamado enmienda a espaldas de los ecuatorianos. Y quienes nos oponíamos a ese proceso fuimos agredidos en las calles por la fuerza pública comandada por José Serrano.
no tiene sindéresis que quienes hemos exigido que los cambios en la Constitución pasen por la aprobación de los ecuatorianos. Ahora evitemos la aprobación de los ecuatorianos porque el momento político ya cambió. Yo creo que hay que mantenerse firmes en lo que uno dice y en lo que uno piensa, porque eso da consistencia y coherencia. Y la consistencia y la coherencia les dan a los políticos credibilidad. De tal manera que, yo insisto, si es que se va a hacer un cambio en la Constitución, que sea con los ecuatorianos. El movimiento ahora que usted representa es el que va a impulsar este proceso. Quien preside el movimiento ahora es Michael Aulestia. ¿Usted se separó ya definitivamente del movimiento Creo? Lo anuncié hace varias semanas que en un boletín de prensa se hacía una exclusión de mi nombre como asambleísta de Creo, y los he agradecido, he tratado de tener las mejores relaciones y espero que así sigamos. ¿Usted va a continuar participando con la misma lógica que lo ha hecho a lo largo de este tiempo cuando pertenecía a Creo? Yo he sido electo como asambleísta por la provincia de Pichincha, ofreciéndoles a mis electores ser un asambleísta de oposición. Yo no tengo por qué protegerle las espaldas al gobierno, y ese ha sido mi reclamo con el movimiento Creo. Independientemente de eso, que van a haber temas en los que coincidamos, evidentemente eso va a suceder. Hay otros en los que no, y espero que en la mayoría de temas podamos mantener el respeto suficiente con los compañeros con los que hemos venido trabajando. Asambleísta, ¿cuáles son las pruebas que tiene en contra de Tuárez? Las que va a esgrimir ya en los próximos minutos o los próximos días en este proceso de sustentación del juicio político. Sobre las 4 causales, las pruebas terminan siendo casi documentales y muchas constitucionales. La primera, el riesgo en el que puso a la separación entre Iglesia y Estado, que se comprueba con la certificación de que el señor es cura. ¿Eso es incumplimiento de funciones? No, señor. Eso es que espérese, Wilson, porque hay 4 causales. Ya, perfecto. Entonces, una causal es el incumplimiento de funciones. ¿Cómo se prueba el incumplimiento de funciones? Sabiendo si es que los señores iniciaron ya el proceso de investigación de las acusaciones en contra de Tuárez. Si no lo hicieron, entonces tienen ellos responsabilidades por omisión. Ahí tiene el incumplimiento de funciones. Perfecto. La segunda, con el nombramiento de cura usted puede demostrar que pusieron en riesgo la separación Iglesia y Estado. ¿Por qué? Porque el Ecuador se declaró un Estado laico hace bastante tiempo. El artículo 2 de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana manda a que sus miembros obren con ética laica, y por lo tanto ese certificado de que sigue siendo cura nos permite sustentar la segunda causal y al mismo tiempo la tercera. Y es que tiene una prohibición específica. Quienes son miembros del clero no pueden ser parte del Consejo de Participación. Y finalmente, la cuarta, que me parece que es la más importante y sobre la cual la Asamblea tiene que recuperar funciones, que es la Asamblea como juez de probidad. Si un funcionario es capaz de falsificar, es capaz de mentir, es capaz de entregar cualquier tipo de información falsa a cambio de que le nombren funcionario público, ese funcionario no puede representar a los ecuatorianos. ¿Quién es el juez de idoneidad de la República? Evidentemente la Asamblea. Por lo tanto, una vez comprobado que el señor es capaz de mentir, de falsificar, nosotros como organismo político, dentro de un juicio político, podemos decir que el señor no está apto para representar a los ecuatorianos. Fabricio, muchas gracias por atender esta invitación. Wilson, buenos días. Fabricio Villamar, asambleísta del movimiento Ahora, en diálogo con Sonorama y Canal 1.